El problema central está en lo que ocurrió en los primeros meses del año 2011 con los primeros movimientos insurreccionales en Siria, que eran movimientos pacíficos, que planteaban alguna salida un poco más democrática en el escenario sirio. La respuesta del gobierno de Bashar al-Assad fue muy dura, fue reprimir, y a partir de ese momento comienza un alzamiento popular generalizado en todo el territorio sirio. En los primeros meses del año 2011, cuando comienza el levantamiento en Siria, se producen 2.200.000 refugiados, 2.200.000 desplazados que fueron a parar al Líbano, a Turquía, a Irak, en búsqueda de un lugar mucho más seguro. Más tarde a este proceso se monta o se suma el famoso Estado Islámico, que comienza a presentarse en sociedad en el 2012-2013. Comienza su accionar en el norte de Irak y luego se desplaza a través de su milicia hacia el noreste de Siria. Pero hay que aclarar que este Estado Islámico no es producto de la injerencia directa de Estados Unidos o de los países del Golfo Arábigo. Este Estado Islámico se nutre de los excluidos de las sociedades siria e iraquí. Por ejemplo, en Irak, la llegada al gobierno de dirigentes proiraníes con un perfil alineado hacia el chiismo, produjo un desplazamiento de la población sunita en todas las distintas regiones de Irak, y muchos de estos sunitas, que eran cuadros militares muy importantes dentro de la otrora Guardia Republicana que tenía Saddam Hussein, comenzaron a ingresar al Estado Islámico. Hoy el Estado Islámico se nutre de estos excluidos. En muchos casos son cuadros experimentados en el campo militar. Entonces, estos excluidos hoy han conformado verdaderos ejércitos muy fuertes en el norte de Irak y hoy desplazados al norte de Siria. Entonces, hay que entender que para que estos ejércitos del Estado Islámico, estas milicias, puedan seguir adelante con su misión militar, es necesario que tengan el apoyo logístico de la gente. Entonces, por cada combatiente del Estado Islámico, contemos atrás en la logística más de 10 personas, el que les lleva los alimentos, el que los moviliza hasta el lugar, el que le da guarida ante el avance de las fuerzas enemigas. Es decir, estamos hablando alrededor de 3 familias que están abocadas a apoyar al Estado Islámico. ¿Y quiénes financian eso? Ellos se financian con el petróleo que venden. Hay zonas donde ellos han ocupado y es zona que, próspera en yacimientos petrolíferos, en yacimientos de petróleo. En esa zona toman ese petróleo y se lo venden, que es un caso muy paradójico, ¿no? Se lo venden a los propios enemigos, se lo venden a Irán y se lo venden al gobierno sirio por intermedio de determinados empresas tercerizadas. Por supuesto que el precio es un precio mucho más económico al que aparece en el mercado. Y esos fondos a ellos les sirven para ir abasteciendo a toda la población, para ir teniendo una estructura económica que les permite seguir adelante con este proyecto de expansión. ¿Puede ser Irán el camino de llegada de todas estas insurrecciones o el punto de disputa final por una cuestión que está asentado en las mayores reservas de petróleo del mundo? Muy buena pregunta, pero lo importante es entender que Irán tiene un proyecto neocolonial muy parecido a estos países de la Comunidad Económica Europea. Irán no es una alternativa revolucionaria para el mundo árabe. Irán tiene un proyecto colonial de larga data. Hoy Irán está instalado en la región de la Mesopotamia iraquí, manejando prácticamente el sur de Irak, todo lo que es la provincia del Basra.
Irán fue aliado incondicional de Estados Unidos para ocupar Irak. Irán hoy cogobierna Irak a través de distintos personajes que tienen el beneplácito de Estados Unidos, pero que responden finalmente a la de aristocracia religiosa chiita que conduce los destinos de Teherán. Irán está operando militarmente con Estados Unidos y con Rusia para terminar con los rebeldes del Estado Islámico y del Frente al-Nusra, tanto en Siria como en Irak. Irán tiene un proyecto de penetración ideológica en el escenario sirio, cuenta con el gobierno de Bashar al-Assad, que es un gobierno incondicional a la estrategia o a la hoja de ruta iraní. Irán tiene el Hezbollah, que es una fuerza de choque muy importante que opera en favor del régimen sirio y del régimen iraquí, que son dos tipos de gobierno antipopulares. ¿Cuánto inciden, más allá de estos conflictos internos de los que nos comentabas recién, los poderes internacionales a nivel global? Seguramente que tanto Rusia, Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea están muy interesados en generar un ambiente de inestabilidad en el mundo árabe. Esta situación le permite a estos poderes internacionales llevar a profundizar sus políticas de dependencias o sus políticas neocoloniales en estos territorios. Pero lo importante es analizar que los distintos conflictos tienen características muy especiales de acuerdo a las distintas regiones. Un caso es Libia, por ejemplo, donde destituyen al presidente Muammar Gaddafi, que en los últimos tiempos había tenido una opción bastante, digamos, equivocada en cuanto a la elección de sus amigos. Recordemos que Gaddafi estuvo costeándole la campaña a Sarkozy, tenía como aliado a Zapatero, es decir, a una serie de personajes que finalmente terminaron traicionándolo a la hora de despertar de movimientos insurreccionales en la propia Libia. ¿Qué debe aprender la Argentina y Sudamérica de toda esta situación? En realidad, los que deben aprender son los países del mundo árabe, de la perfecta armonía que existe en América Latina, sobre todo a través de los organismos como UNASUR, en el plano económico Mercosur, la importancia que tiene la integración regional de nuestra realidad, ¿no? En América Latina, y lo que nosotros no debemos aprender de ello es la falta de intolerancia, o mejor dicho, perdón, la intolerancia, la falta de esta consideración de estar en el otro, ¿no? Es decir, de separarnos del otro, tener una actitud distante del otro, una situación que se vive en Medio Oriente y que tanto en Argentina como en el resto de América Latina estamos muy lejos de asumir esa posición sectaria y excluyente, ¿no?